Baishapa, Pina, Quina, na ame, Ayuma, Aweruma, Bende, programa, Ñande programa, entero, vete, Vapejano, Ajilaba, ya, atoralo, hermano, fuera, abrazo, rompes, banda, mantejaña, tumbu, huevo, ya de cari, mi, peisa, ya, punu, yema, haya, hareima, ese, y en el estudio del Evangelio de nuestro amado Yahoshua Hamashiach, según San Juan, capítulo 4, haya, y que imagina, verso 25, pero mitad, edición número 245 de Cal. Adona, te imagina. Veisa pembo que vende mensajito mi, pende yehai pureja, pende nye epumi, a pesa kutu, pesa ñopu, pesa pende pumuri popewaja, ya una la pende mensaje mina. Siempre ya de coña de día de oración, ayuno, vigilia, ya de coña a ver peisa de pregunta y respuesta. Sí, a nivel peduda di lo hermanos cuera. Ya Ospama haga la tiempo la ñatingua ujala no porque ita se dejen va ese ese pastor jaja ponandu o va ese ita se dejen y cuai este con dai porio a viñarando este ya entero vean oña de aprendí me mete. Si que ya mundo joda man de la ñanetiza a nivel ñatija ña ponandu yo pues ya aprende todo yo y lo imagina pecha ya maga tu ese. Oye, tema Roe Sergio, hoy lleguen de una pesa en Jarijina, cuaco tembia poñan de sistema radio WhatsApp, rupi, ojo, parupiete, te imagina a grupo tras grupo, a pecha veí, yahupina, te charanga muire, ya poajina, dejan de familia, cueran de ñeputin, ope, membare, te, petri, tan, el reino, jina, a pecha veí, video, mi, pe, ya poajina, yahupi, YouTube, yahupi, Facebook, te imagina, ñe compartir WhatsApp, rupi, ojo Telegram, ves, na, brena, güey. Oye, tema, ves, entero, vete a ver, a que haya, jamaca tu gese, y que la añan de este capítulo fuera. Más 595-985-162-975, lo mitad, más. Pero casi misma, pendese de acá, pe añan el número, más que pe cutu, más, a ver, Pastor Emilio, alito, esa, aprende también. Oye, más. Pea y Coco Juan capítulo 4 verso 25 molliqueta. Mm. Eh, bueno, vengo poniendo, ya que pregunta, a ver. Mm. Eh, si la mujer samaritana tenía el mismo concepto de Mesías que los judíos. Ellos ya conocían que, bueno, sabían a muy pero si no, pesan la pregunta, güey. Ellos ya, güey, anotación ni nada de la tema. Ellos ya sabían, los samaritanos y nada ya, que el Mesías vendría ya. Ah, no moí, güey, ya estaban esperando, ¿sí? Por lo que le dijo la mujer, sí. Mm. Sé que ha de venir el Mesías, se hizo, llamado, a ver, Reina Valera, y llamado el Cristo, pero si copia primero hoy sé que ha de venir el Mesías, bueno, hebreo, Mashiach, viene de Mashiach, ungido con el Espíritu Santo allá, llamado el Cristo, pero en eso es griego, mm, hebreo a griego, veo, escribí, a ver, Reina Valera, bueno. Yesamiña de versión Win 4. A veces la pregunta o surgía a anotar, ya a veces disculpada, al menos allí expresaba ahí la anotación, ¿ves? O quizás PvP por Andura es andas ahí, pesas se escribir otra forma, pero la idea lo vale, hermano. Bueno, 25, 4:25. Y le dijo la mujer, sé que viene el Mashiach, el llamado ungido, hey. Ya bimbe. Cuando él venga nos declarará todas las cosas.
A ver, lo están poniendo cuña, uña poja, no, el mismo Mesías, ya eso es la idea, y nada. La hoja, no, acuerda mi judío, cuera hoy. Bueno, se ve que no, porque con angoro viaja. A esa taina pe, va esa pe cuña pe, yo tomo pe uja lo mitad, ya jaque, o la Mesías, ya ja. Doro via, y malandere, si no la rogendua. Pero los judíos en general no, acá, no, acá hay ese compañero. Mm. Ape una vez ya comentaba que hoy petí audio, ve. Lamba, eres va mi judío doro via, que la Yahshua la Mashiach. Mm. A condenar yo y acá falso testigo, que recuerda no, recuerda un no puede tener a Pepe no está dando respuesta, amigo. Los judíos esperaban un Mesías militar que iba a gobernar como rey tipo David, rey David allá. O armata jala soldados, fuera arma, nambrena, escudo, militares, soldados de aquí para allá, ya mozembata con ave, ya estableceta ya, con anga ya escapata la oña, la tribu cuera ya, ya huerupa lleguita, bueno, pero no hizo eso el Mesías. De mucho de Pati Mesías político, por lo menos, ya entendés, más ya la, para los con mi judío, pues. Mm. ¿Qué iba a ser rey o sambujita la teta? A la vez, reunita las 12 tribus militarizado, ni independizada, ni pregunta más gobernar y pues, más o menos pea la división a mi judío. Pero pea cuñán no. La expresión a bella esa y sé que viene el Mashiach, el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas y bimbe. Eh, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Muy por nada, Reina Valera a veces. Entonces, la expresión, a mí no me está poniendo duda ahí, ¿por qué repite dos veces Cristo ahí? ¿Por qué repite dos veces Cristo ahí? 4:25. Ahí va. La, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga. 25. Otro, no, una vez no, ya ve. 26, Yahshua le dijo, yo soy, no. Una vez de la Cristo, no se repite Cristo acá. Al menos en las versiones que a ver ya recuerdo. Ah, bueno, 4, 4:25. Bueno, cierto, hoy por un lado. Pero hay una diferencia entre Cristo y Mashiach. Una diferencia porque este Mashiach, Mashiach es en hebreo, UPB o Menyeshube, digo, Cristo, que viene a ser el Mesías, el Cristo, dos veces. Y hay diferencia, uno en hebreo y otro uno lo explica en hebreo, otro lo explica en griego. Y no tiene nada que ver con dos tipos de Mesías que va a gobernar. Nada que ver. No. Sea al menos no hubiese revelación. A lo que piensan, si por ahí vienen las cosas, por eso repite acá dos veces Mesías. Al menos Sena Pilleiva. No, para mí que se refiere a uno solo de Oingo. No, hay dos. ¿A cuál otro vivo entonces va a ser? No. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. O sea, viene a ser lo mismo en el vocabulario de Reina Valera. En vez que homo en vez que homo Cristo veces homo ungido. No, hay que estar hablando acá de que va a haber dos Mesías. Mm.
Upeare, pillaman baere para la de porandúa y upe cuñapa no el mismo Mesías que la, bueno, y un solo Mesías se espera. Al menos ñandeña uno solo, el que ya vino, o más cueco y peari, o más no, vos a puar huevo y cobe llegue, o y anga y tú andi, a oyeita, y puve la trompeta. Ñande upea la ñaja no, Yahshua, Yahoshua, Yeshua. Bueno, ahora otro tipo de Mesías, ñande no. Ahora no sé si los judíos ya, como acá dice algunos, ellos ya tienen, pero ese es un falso Mesías. Ese no es el Mesías verdadero. Ni venía a confundir palomita. Ese es un falso Mesías. O sea, no, el verdadero falso Mesías. Mm. Entonces, un ñande, pues no ni confundí. Alpeco verso 20, 25 se refiere solamente a solamente que la Reina Valera veo muy, en vez que muy especificado, muy ungido, o muy supe Cristo, con la mala interpretación. El mismo, la mujer está hablando del mismo Mesías. Oye, no, Mesías, ungido. O sea, claro, es diferente a lo que los judíos esperan, ¿verdad? Pero mi judío, no hago ya, algo, o rechazar el Mesías, algo, no se puede que vea explicarme, güey. Cuando hipotama el Mesías primero hubo ya por paitema la cumplir paitemo y la profecía como ima como cabeza de nación de Israel veo un batipama la 12 tribus de Israel o reina como sembama mi romano pepe vinambren pero peango segunda venida pedaina la tema pues acoya pura y por eso es que ellos no le aceptaron al Mesías. Bueno, no es que va a haber dos Mesías, uno que va ahí, uno que va a reinar espiritualmente y que ya está luego reinando y que es el Mesías, hijo de Joseph. Y el que va a reinar sería cuando resucita David. Ay, como hoy en un será. Va, él la belleza, va, él la vende doctrina, vea. Va, esa David resucitado, ve, pico, mo pico, y la David resucitado, ve, reinata, O sea, ojo con esto. O sea, el que va a reinar es el Mesías Yahoshua, Yeshua, el hijo de María. David con reina, vamos a reinar, es con la prototipo, a lo mejor lee alguna parte y es mal interpreta. No va a haber, va a ser peor dos Mesías ahorita. Motas de las dos Mesías reina taja junto la periodo milenial, pero ni que ahora ya está reinando uno y que después va a venir a reinar otro. O sea, no, yo no, dos horas la profecía de la de se me de acuerdo, para nosotros somos creyentes en el único hijo de Elohim que nació de María, humano o resucitamos a upea Yahshua. Ahora, si me están metiendo acá, porque Mesías hubo mucho en Israel. De eso, y que está todo históricamente, estaba a aparecer la Mesías, pero todos murieron. Un caudillo que se levantaba y dirigía un grupo de soldados y oye, mi romano, bueno, muchos le consideraban eso puede ser la Mesías, o sea, la Salvador. Mm. Pero tiene ungido, pero tienen de salvata, pero siempre o fracasar en ungido fuera porque o manoja o pala movimiento. Y con Yahshua no pasó eso, o sea, posiblemente que uno de los sacerdotes que dijo que ani que peñemoí con are porque posiblemente y catuñemoí en contra de Elohim, porque estamos con la Mesías y la ya trozar la subirla y liderazgo o para grupos. Muy upeo mira acá, hebreo que imagino.
hecho, mañana. Pero esto de que va a haber dos Mesías, Mesías, apareció. Antes, a la profecía va antes de que el Mesías, añetete haitebe, aquí está el Mesías, aquí está, Reina Valera, ve entender, aquí está el Cristo, allá está el Cristo, no lo creáis, hey. O sea, eso hubo siempre y va a seguir viendo hasta la venida realmente del verdadero Mesías. Un solo Mesías reinando en el periodo milenial. No habla de dos Mesías que va a entregar el reino al Padre. APB contundente será a primera de Corintios 15, 23, 28. Contundente. Un solo Mesías reinando bajo él se le sujetó todas las cosas y el que le sujetó todas las cosas no se sujeta y vive. Eso es bebé. Ya mañana vea mi versículo, pero dos Mesías reinando no. No sé de dónde salió será. No sé de qué congregación será, pero para mí esta doctrina es nuevo. Bueno, uno nomás, lo que la mujer estaba esperando era realmente, la mujer estaba, la pecuñoña, pues realmente era el Mesías, mm, de que ellos estaban esperándolo, y que ellos, por eso se acuerdan, la Yeshua, la Mesías, allá. Entonces las esperandas a ir y su pelo no ahí está y más viendo lo habíamos hecho bebé ahí. Eh, entonces podemos ver que los judíos sí esperaban otro tipo de Mashiach, no le aceptaron más. Pero ojo que no todos los judíos. Hoy di división ni jeque, porque este tiene hoy la o aceptar que sube como Mesías, como maestro y nombre, muchos seguidores tú. Tengo el oro viaje, inclusive ya comentaban algunos líderes de la sinagoga, algunos gente importante del Sanedrín, de los principales judíos a la pina. O sea que no algo que totalmente fue rechazado. Entonces, pero ahí en Samaria, en Sicar, ahí en Samaria o Sicar es el lugar. Es totalmente distinto porque Daipori ve el rechazo a priori. Oye, o bueno, ya por la y discurso, pebe, oye, mongueta con cocuñandia, inmediatamente cocuñaje y machue. Bueno, recolojaron, la. Estamos esperando, o sea, ya no identifican ñande ahí, pebe. Ñande estos tiempos ya invocar, ya ya orar, ya. Naña conocer, ya cueve conocimiento real del Mesías, ya, anuñan, allá. Cuando yo revelañan de la jera, cuando yo revelañan de la Torah, ya, anuitin, allá. Entonces, pega cocuñado sorprende a Weisha, esta hizo ella suara, be cuñame. Oima, se le inde, no, a tu hizo está, que falta, no. Al toque responde eso Yeshua. Eso es seco ahí, na pendeja, no eso. Es seco ahí, na ñe, emanen tiene eso. Añe, me se entiende la mesía pendeja, no, y te la uta declarar un bo, es la cosa. Usted hago seis, no pendeja, no, seco ya ñe, emanen tiene. A ver, cuñaico eso es. No, no puede ser mojico. Ahí ella podían de la señal cura nambrena. O sea, no hacía falta porque ya ya entablaban de conversación ya hoy más convencida, pecuña. La fe ya hoy ya activaba. Distinto a muchos judíos. Mm, bueno, ungido, Mashiach, ungido dice. Pero bueno, hay una diferencia de Apeo por Andú, ¿cuál es la diferencia entre los reyes que se ungían y los profetas que tenían unción y el Mesías que también era ungido? Bueno, los reyes que eran ungidos eran ungidos por profetas con aceite, claro. Que a los profetas le ungían otro profeta, también con aceite. Pero hay una diferencia, ahí tan importante. Los reyes eran ungidos con aceite como señal de autoridad de parte de Yahweh. ¿Ya?
y que ellos tienen que caminar conforme a la voluntad del Padre. Jala, porque también ellos eran un ungido como rey, como autoridad, de parte del Padre, por eso con aceite. Ahora, los profetas también eran ungidos, pero no solamente con autoridad del Padre, sino eran ungidos con el Espíritu también, porque sobre ellos descendía el Espíritu y trabajaba y hablaba directamente de parte del Padre. Pero ya para ti diferencia de que en el Antiguo Testamento no todos tenían el Espíritu Santo, amigo. Por eso la promesa del Pentecostés. Pepe tiene diferencia, ciertamente, y Catuya es de una diferencia de unción. Y el Mashiach, y el Mashiach tenía la unción que tenían los otros, los profetas, lo que tenía Elías, Isaías, Jeremías, esa unción del Espíritu Santo. Allá, él tenía también. Entonces, su unción no fue, claro, no vemos ninguna parte, no dice que a él le ungieron con aceite, no, no, gente, no, no existe ese versículo, no hay donde topamos ahí, que algún profeta le ungió, pero hay una unción simbólica, ¿eh? La mujer que le ungió con perfume. Pero así que un profeta le haya ungido con ese pues ya iba a ser ya demasiado upeo ya por no pues ya y cota más revuelta porque para ya reyete estamos hija ya que cola Pilato me que yepa moina y por eso le mataron a él o por anduvo eso debió añete rey digo la de autoridad obvio y oyucao guarda su vamos a engobe kurusu pe palo de peguateo moila famoso Inri Yeshua Hamashiach rey de los la causa de su muerte que se hizo pasar por rey guaya. O sea, era peligrosísimo, sí, pero su unción como, como Mesías, como Cohen Gadol, como sacerdote del Padre, como rabino y como rey, no fue como los demás reyes, y mi otros reyes, otro profeta, aceite, no, fue distinto. Ahí podríamos también decir que la simbología de su unción como Mashiach fue cuando hizo la inmersión a Juan o Horaz, o descender el Espíritu Santo. Ahí podemos decir que ese también era un simbolismo de su unción en cuanto a recibir la autoridad, recibir también el Ruach HaKodesh. Pero así como otros tales reyes que fue ungido con aceite, no. Por eso que es importante ahí peña entender, Pepe, ese explicación de Vin, porque Pepe o especifican de ese y sé que viene el Mashiach, el llamado ungido. Y estamos hablando no ungido con aceite, estamos hablando del que está ungido con el poder del Espíritu Santo. Y esta mujer estaba esperando ese tipo de Mesías. No tenía ungido con aceite el líder político. No, el que estaba ungido con el Espíritu Santo. Ahí hay una diferencia también, a lo que preguntó que si había diferencia entre el Mesías que esperaban los samaritanos o esta mujer y los judíos. Petí, Mashiach ungido con el Espíritu. Mi otro, allá Petí, el rey. Michael la ungita chupé, Michael menejino ya prepara el aceite. No, más no, de ungimos, ahí peanda, ahí no peanda, esa. Más no, ya podemos, ahí la literalmente. Pero espiritualmente fue ungido. El agua, la inmersión, la purificación, la oración allí, desciende el Espíritu, este es mi hijo amado, todo eso ya era un protocolo de unción, ¿será? Espiritualmente hablando. Bueno, y la samaritana entonces, ya es supe que en Dorecua idea de Mesías Orecua con mi judío no acepté con Yeshua. Ella tenía idea de un ungido con el Espíritu Santo, o uta omboe, o capacita, o de la palabra,
o expresar la, la mandamiento, más o menos ahora escupa idea. Ahora no me digan de dónde sacó esa idea porque no sé. Pero posiblemente por la forma que se expresó, ellos esperaban un Mesías distinto que muchos judíos que no creían. Mm. Este, Lucas 4, 18 y 19, amigo, amiga, ahí habla de la unción, cómo estaba ungido el Mashiach. A Pepe se acaba esta referencia y ve ya lleno el espíritu. Bueno, Pepe ya explica y mí, a ver. mm, Y sí, ya, y entonces Yahshua confirma eso. O sea, siempre va a haber del que busca al verdadero Masías o Mesías, siempre va a haber una confirmación. A esta mujer se le confirma, sí, sea, eman en yeina. Arombo, hemos oído tú, donde es a Betty Mesías o aclarar para todas las cosas, esta timba, es más aclarante, pero la evidencia. Quiere decir que cuando el Mashiach venga, ¿eh? O uja ora ñande hetaite iben o ya clara beta ñande ko ya clara wima oye. Hasta mina y su ya en duda alguna enseñanza de la Torah. Que algo para llegar con la ya seguida por si na peikwa aiguri. El día que venga Mashiach dice gobernará con vara de hierro. La vara de hierro es la simbología de la Torah, la ley. O sea, ella va régimen de gobierno la oita o uja ahora Yeshua HaMashiach o reina teocrático. O sea, se va a cumplir a rajatabla la Torah. O sea, anda y porimo, ay, bebé, ya no, se anda ya como, ay, porque estoy bajo la gracia, porque a mí me vino una revelación, no, anda y poriba. Paña boeta lo mitad, bueno, ya practicado, anahin. Y por eso es que los que no quieren saber nada de eso, medio que difícil que ocupen un cargo de reinado porque lo aceptas ahí, güey. Va a ser tan boeta. No llega capacitar y no practicar, y va a ti, prácticamente me la y ya puedo para el reino. Por eso que no es tan perfecto esto, pero ahí sí va a ser perfecto. Vaya, ya ñandeo ahí ya perfeccionada. En la resurrección o en la transformación. Así mismo es. Entonces hay una confirmación. Yo soy el que habla contigo. O sea, siempre el que busca la verdad se le va a confirmar. De alguna forma va a entender en su espíritu. Ne apitu ume utan de en sueño, pero de alguna manera utan depende del corazón, depende de torrido, y tan de ti emoción inundado con una revelación que vos hace tiempo buscabas. Yo pude ni en el corazón de afectada profundamente a esta pera de la verdad. Pea la masía y nada, pea hoja e nada, o sea, a pesar de revelado, joder. De alguna forma se le sacó cuñatando el coitora. No era conocimiento profundo, pero llegó el tiempo en que sí se le representó el Mashiach, pero después sí se le enseña Torah. Mandamientos, leyes, instrucciones. Añandego pechan de ahí. Primero ya revela ñande y ya ano ve y potabe, ya ahora ve, ya ayunado, ya revela más a tu ñande la Torah, la ley, la mandamiento, ya conoce ve más a tu varo, ya capacita, vende más ya. O sea, de tú por nivel. Todo tiene su tiempo. La confirmación. El Mashiach siempre va a confirmar. El Padre va a confirmar siempre la presencia de su Hijo o confirmar también la presencia por medio del Espíritu Santo y por medio de la Escritura. Para mí es importante la obediencia, el estudio, el escudriñar la Escritura. Ya oran a la mitad, ya lloren a ver conocimiento de Escritura. Vengo a orar. Solamente están pidiendo por beneficios materiales, pero ¿por qué no piden por revelación? Pues revelar, veme la verdad. Pero no se ve jamás. Lo conoce se ven o padre, a conocer se ven de palabra, a conocer se ven o landera y Yahshua jamás a esa pona se ven o pena entender a todo este claro se ve esa donde nave mi escritura. Mi señor ya ahora. Fíjate, tú en la revelación. Y es tiempo, ahora es un tiempo de un avivamiento especial. No estamos hablando de ese avivamiento que muchos ya hablaron y que en Ambrena fueron todos llenos y bueno. Estamos hablando de un renacer, un resurgir de la verdadera
explicación de la verdadera interpretación de la escritura. A muchos, o recibitas o huiatas o llevosatas a otros, ellas no peandas ahí. Peañen de vaya poseñen de judío, peati falsa doctrina, peati herejía, pero para los que entienden y tienen el llamado, para los que están dentro del grupo de la cosecha, que es Ita Inamoto, Bella Yeshua, falta 4 meses. ¿Eh? Peañen de oputiñan de ahí. Entonces, ya entender. Pero la nada no oñe oponea, no oye retobaía, o pues tata vez en la web allí, no hay un avanzar de nivel de conocimiento, es pues tatan del lugar. Pero o desaprender, ahora cuál corazón aprendible, corazón enseñable, oñe humillable al Padre, en estos tiempos va a recibir más revelación. O sea, se va a abrir un campo espiritual de conocimiento profundo, más profundo de la palabra. Y va a ser más bendecido. Así es que fuerza, ánimo y en eso estamos. Buen mensaje te ya recibí allá. Oye, tema. A ver, ya me ya pues ya poco te día Aragua ya frenana. A ver. Verso ya po versículo ya es a mí, modo que está. Versículo 26. Ya continúa, ya bueno, y otra cosa, pues éramos ya. Hoy me que empecé ya pues piñando en poco te día Aragua, mamá ya pues venden dibey, WhatsApp me mensaje, penden ir un pastor Emilio Vázquez estaba Fran Itapúa para hoy. Y yo topata bueno, ya bueno, y otra cosa. Shalom, bendiciones, ya en el programa Giraba. ¡Alejandra! ¿Me das de beber? Tú eres un judío. Yo soy una mujer samaritana. ¿Cómo me pides de beber? Si solo supieras lo que Dios da y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua que da vida. Señor, no tienes con qué sacar el agua. El pozo es profundo. ¿De dónde conseguirás el agua? Fue nuestro antepasado Jacob quien nos dio este pozo. Él y sus hijos y sus rebaños bebían de él. Tú te dices ser más grande que Jacob. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero quien beba del agua que yo le diere, nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Señor, dame de esa agua. Entonces nunca volveré a tener sed, ni tendré que venir aquí a sacar agua. Ve, llama a tu marido y vengan. Yo no tengo esposo. Dices bien cuando dices que no tienes marido. Has tenido 5 maridos, y el hombre con quien vives ahora no es tu marido. Me has dicho la verdad. Veo que eres un profeta. Mis antepasados samaritanos adoraban a Dios en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar para adorar a Dios. Créeme, mujer, la hora viene en que no se adorará al Padre ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero viene el tiempo, y ya está aquí, cuando por el poder del Espíritu de Dios, la gente adorará al Padre como Él es, ofreciéndole la alabanza pura que Él desea. Dios es Espíritu, y solo por el poder de su Espíritu puede la gente adorarle como Él es. Es esa mujer. ¿Qué hace Jesús hablándole? ¿Sabe quién es ella? Yo sé que el Mesías va a venir. Y cuando Él venga, nos va a decir todo. Yo soy Él.